Para meditar, raíz amarga. Un botánico de profesión y algo que aprendió durante su vida como jardinero es que las buenas plantas deben ser atendidas si queremos conservarlas y reproducirlas. Pero las otras, las malas, las indeseables, las malezas y amargas, crecen solas sin que nadie las siembre y se propagan con tanta facilidad en cuestión de días, semanas, meses, e invaden el terreno hasta arruinarlo todo, contaminando aún así a las buenas plantas. Quizás Dios usa en su palabra quizás ejemplos muy similares a los que acabamos de escuchar o leer, y que de alguna u otra manera es la analogía para referirse a la amargura, el rencor, el odio, y que con raíces amargas que muchas veces contaminan y contagian a otros. Y así lo podemos deducir como ejemplo en palabras distintas, pero que significan lo mismo, tal como lo dice en Deuteronomio 29, 19. Tengan cuidado de que ninguno de ustedes sean como una raíz venenosa o amarga. Si alguno de ustedes, aún al oír las palabras de este juramento, se cree bueno y piensa, todo me saldrá bien, aunque persista yo en hacer lo que me plazca, provocará la ruina de todos. Quizá eso es lo que quiso decir Dios a través de esos pasajes, que cuando muchas veces tenemos en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestros pensamientos alguna raíz de amargura, por alguna circunstancia que nos haya sucedido en la vida, quizá en nosotros mismos, quizás una raíz de amargura contra la sociedad, contra la vida, ¿por qué no decirlo aún contra Dios? ¿Cuántas personas deambulan ahí porque les sucedió algo en su vida y simplemente no creyeron en lo que Dios muchas veces puede hacer en uno? No creyeron o no confiaron o no tuvieron la fe suficiente, y que hoy en día deambulan sin creer en Él. Por eso también, quizá en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 14 y 15, busquen la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Si bien es cierto, muchas veces quizás puede haber alguna raíz de amargura en nuestro interior, y aún quizás cuando hayamos ido de alguna otra manera a la persona, a la situación, o aún cuando la hayamos declarado delante de Dios, muchas veces seguimos con esa mochila, seguimos con esa situación de que en cierta manera que se podría traducir: si corres con la pesada mochila del rencor, nunca alcanzarás la sanidad del alma y la gracia de Dios. Esto no significa tampoco que debamos o debamos muchas veces ir repetidamente delante de Dios, planteándonos la raíz de amargura que podamos tener o hacia la persona. Porque cuántas veces quizás hemos ido frente a la persona la cual nos ha provocado y hemos sentido esa raíz de amargura,
y la otra persona simplemente no escucha. Eso no significa, en cierta manera, que tú y yo debamos seguir con esa mochila en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestro corazón. Simplemente debemos dejársela a Él, al alfarero, como decíamos en reflexiones anteriores, para que Él no solo moldee nuestra vida, sino que también moldee la de la otra persona, la de la otra situación. Lo importante es que no debemos cargar con esas mochilas en nuestro interior de nuestra alma. Quizá oportunidades para enojarnos, amargarnos, sentirnos heridos y traicionados tendremos siempre. Pero tú, y solo tú o yo, seremos los responsables de guardar rencor en nuestro corazón. Y si lo hacemos, simplemente lo estamos contaminando. Muchas veces, quizás como leemos en las lecturas anteriores, podemos tener quizás la razón y actuamos sobre una base aún de nuestros propios criterios, pero a la luz de la Escritura, a la luz de la gracia de Dios, muchas veces es distinto. Quizá el móvil o las situaciones de nuestras decisiones están controladas por nuestras emociones, por nuestro rencor, y es posible que los actos que tú y yo podamos realizar quizás están teñidos muchas veces de una amargura tan interior que nos cuesta muchas veces dejarla. Por eso el escritor a los Hebreos nos dice que vivir en un estado de enojo me aparta de la gracia de Dios. Una gracia que fue derramada en la cruz del madero y traspasada a nuestros corazones. Y nos enseña que fuimos amados aun cuando tú y yo no lo merecíamos. Qué ejemplo de amor del Maestro, de Jesucristo. Nos reconcilió a través de la cruz cuando éramos aún quizá enemigos de nuestra propia mente, de nuestras propias acciones, de nuestros propios pensamientos, contra la sociedad, contra nuestra familia y aún más contra el propio Dios. Pero sin embargo, desde el mismo cielo vino el socorro, Jesucristo, a reconciliarnos con Él. Esa es la gracia que nos capacita para amar a otros, quizás sin pensar en nuestras propias amarguras, en nuestros propios errores, en nuestras propias ofensas, ya sea porque la hemos provocado o nos las han provocado a nosotros. Y a vivir en dulce armonía con los demás, tal como Dios lo es. Él perdona todas nuestras ofensas. Él es nuestro abogado, nuestro juez. Él es el que hace justicia. En Levítico 19, 17, 18, no alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufra las consecuencias de su pecado. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Levítico 19. Él es el Señor. Él es el que rompe nuestras raíces de amargura que hemos quizás provocado o nos han provocado. Si corres con la pesada mochila del rencor, nunca alcanzarás la sanidad del alma y la gracia del Señor.